Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: ¿cómo obtener una doble porción? Este pasaje registra el regreso de Elías, no solamente a aquel lugar al que todo santo desea, sino que también muestra la sucesión de Elías. Elías fue muy usado por el Señor en su generación, pero su tiempo en la tierra llegó a su fin. Llegó el día en que llegó el momento de pasar el testimonio a una nueva generación. Nuestro texto nos habla de un joven llamado Eliseo. Era un hombre hambriento de todo lo que Dios podía darle. Quería al Señor y quería su poder en su vida, y estaba dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Este pasaje nos dice entonces lo que le costó a Eliseo obtener la porción doble que pidió. Lo que aprendemos aquí de él también es válido en nuestras propias vidas. Como sucedió con Eliseo, el manto del ministerio en estos días descansa sobre usted y sobre mí. Si vamos a ser tan eficaces como deberíamos para la gloria del Señor, entonces también necesitamos esta doble porción. Este pasaje nos dice cómo.
conseguir esa doble porción? Miremos juntos estos versículos en esta mañana, mientras meditamos en la pregunta, ¿cómo obtener una doble porción? En los versículos 9 al 10 tenemos la petición de Eliseo. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Bueno, dice el versículo 9, lo que específicamente estaba pidiendo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo pidió recibir una doble porción del espíritu de Elías. Personalmente creo que dicha petición no tenía nada que ver con cierto poder sobrenatural que descansaba sobre el profeta. Más bien, tenía que ver con el cumplimiento eficaz de su ministerio, sobre todo cuando se trata de que él va a ser el sucesor de Elías. Según el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 16, texto que ya hemos considerado anteriormente, Dios ya había escogido a Eliseo como sucesor de Elías. El texto dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces Dios ya había escogido a Eliseo para suceder a Elías. Pero ahora, cuando leemos esto de la doble porción, inmediatamente viene a nuestra mente uno de los privilegios que recibe todo primogénito. Según la ley, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, al primogénito le tocaba una doble porción. Lo interesante es que dentro de esta relación espiritual que se ha formado entre Elías y Eliseo, precisamente por el llamamiento para el ministerio de profeta, vemos que Eliseo llamó Padre mío a Elías en dos ocasiones, ahí en el segundo libro de Reyes capítulo 2, en el versículo 12. Padre mío, dijo, en dos ocasiones. Y ahora le dice que quiere una doble porción, que es el privilegio que recibe todo hijo primogénito. Eliseo estaba pidiendo el derecho del primogénito. Él estaba pidiendo una doble porción, pero no estaba pensando en tierras, no estaba pensando en oro, no estaba pensando en riquezas, sino nada más y nada menos que estaba pensando en el espíritu de Elías. Ahora surge la pregunta entonces, ¿de qué se trata? Si no es una doble porción de tierra, si no es una doble porción de oro o de riquezas, e incluso podríamos decir de poder sobrenatural, entonces ¿de qué se trata? Bueno, si consideramos un texto paralelo, allá en Lucas capítulo 1 en el versículo 17, dice que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, cuando uno ve el ministerio de Juan el Bautista, se da cuenta que Juan el Bautista no dividió mares, no dividió ríos, no hizo caer fuego del cielo tampoco, no resucitó muertos. De hecho, yo me atrevo a decir que Juan el Bautista no hizo ninguna señal milagrosa. Sin embargo, a pesar de que Juan el Bautista no hizo ninguna señal milagrosa, dice la Biblia en Lucas capítulo 1 en el versículo 17, que él vino con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, cuando Eliseo dice que quiere recibir una doble porción del espíritu de Elías, simple y sencillamente está hablando
de heredar su carácter, sus cualidades, tanto espirituales como morales, precisamente para llevar a cabo la obra de Dios con eficacia. Ustedes deben de recordar que ya de por sí el ser llamado como profeta en algunas ocasiones implica llevar a cabo ciertos actos sobrenaturales o milagrosos. Elías hacía milagros como profeta, y sin duda alguna Eliseo también hará milagros. Pero cuando él quiere una doble porción del espíritu de Elías, no está hablando de tener más poder que Elías, no está hablando de tener una gloria superior a la de Elías, sino simplemente está hablando de tener el carácter, las cualidades morales y espirituales que Elías tiene para cumplir con el ministerio que ha recibido de parte de Dios. Entonces yo puedo pensar que Eliseo está pidiendo tener un espíritu de fe. Elías aprendió a confiar en la presencia y el poder de Dios en este mundo. Sabía que Dios tenía el control absoluto de cada situación, caminó por fe, y esto también es lo que quiere Eliseo. Yo quiero eso mismo. Él está pidiendo un espíritu de obediencia. Así como Elías obedeció a Dios instantáneamente y sin dudar, incluso cuando los mandamientos de Dios no tenían aparentemente ningún sentido, eso es lo mismo que quiere Eliseo. Eliseo quiere un espíritu de valor. Su fe en Dios y su obediencia a Dios, en el caso de Elías, se combinaron para darle el valor para defender a Dios y su voluntad, incluso cuando muchos otros huyeron. Y eso es lo que quiere Eliseo. Simplemente quiere tomar el relevo donde Elías lo había dejado. Quería ser el próximo profeta de Israel, pero quería tener la misma eficacia que tuvo Elías. Entonces él quería, ¿qué cosa? La misma solicitud. Dice en el versículo 10 del segundo libro de Reyes, capítulo 2: y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Fíjese bien en esas palabras. Primero, Elías le dice que lo que ha pedido Eliseo es cosa difícil. En otras palabras, estaba más allá del poder de Elías conceder eso que él está pidiendo. Solo Dios podía levantar profetas y dar posiciones de poder e influencia. Uno podría pensar incluso que la petición de Eliseo parece un poco egoísta. Parece como si estuviera pidiendo el doble del poder y el doble de gloria, pero en realidad, cuando uno medita las cosas, su petición es de naturaleza muy humilde. Eliseo sabe, no ignora que Israel todavía necesita un hombre de Dios para que entregue su palabra y haga la obra de Dios entre ellos. Todavía hace falta eso. También sabe que si va a ser esa clase de hombre, entonces necesita un poder que ningún hombre posee sobre la tierra. ¿Quién podría cumplir el ministerio que tiene Elías sin Dios? ¿Quién podría cumplir esa obra en medio de un pueblo rebelde y entregado a la idolatría sin Dios? ¿Quién podría hacerlo? Nadie. ¿Quién podría cumplir con esa obra sin Dios? Nadie. Ser un hombre de Dios dedicado y franco durante la dinastía de la casa de Omri y Acab era prácticamente vivir una vida de constante riesgo, de constante peligro. Estaba pidiendo poder divino para cumplir la voluntad de Dios en medio de un pueblo hostil a Dios y hostil a los profetas. Así que dice, bueno, si yo voy a ser profeta, yo quiero ser profeta, pero necesito
no solamente tener el carácter de Elías, sino necesita una doble porción de su espíritu. Entonces él está pidiendo esa misma solicitud que tenía Elías. Su pedido entonces requería el cumplimiento de ciertas condiciones, ¿verdad? Ahí le dijo Elías en el versículo 10, cuando le dice: has pedido algo difícil, si me vieres cuando fuere quitado de ti. Ahí está la condición. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías le dice a Eliseo que si él está con él hasta que lo saquen de este mundo, entonces tendrá lo que está pidiendo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, en otras palabras, necesitas permanecer a mi lado hasta que yo sea sacado de este mundo. Si no, no. Eliseo debe entonces ser fiel. Eliseo debe permanecer fiel hasta el final. Habría sido mucho más difícil para Eliseo haberse quedado en una de las ciudades por las que pasaron para cumplir eso que dice ahí. De hecho, podríamos decir que era imposible. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a ponernos en las sandalias de Eliseo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a quedarnos junto con el profeta hasta que fuera quitado de la tierra? ¿O nos quedaríamos en Gilgal? O tal vez lo podríamos acompañar hasta Betel y entonces nos quedamos en Betel. O tal vez lo podríamos acompañar hasta Jericó y entonces nos quedamos en Jericó. O tal vez lo podríamos seguir hasta el Jordán, pero no más que eso. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Bueno, cualquier persona podría decir que para Eliseo era más fácil haberse quedado en una de las ciudades por las que pasaron. Pero si eso hubiera sucedido, si él se hubiera quedado en Gilgal o en Betel o en alguno de esos lugares, nunca habría recibido la doble porción. Entonces, mis hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Si alguna vez hubo un día en el que necesitáramos personas con un corazón como el de Eliseo, ese es el tiempo en el que vivimos. Hoy en día necesitamos gente que tenga ese mismo corazón. La obra de Dios necesita personas que tengan ese mismo corazón. ¿Cuándo sabemos que nunca podremos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿Cuándo sabemos que nunca vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Cuándo sabemos eso? Cuando no estamos dispuestos a avanzar lo suficiente. Durante demasiado tiempo, hermanos, la iglesia ha tratado de operar bajo la maquinaria de la sabiduría y el poder humano. Durante mucho tiempo, muchas iglesias y predicadores creen que pueden obrar bajo el poder de la sabiduría humana, bajo el poder de la publicidad humana, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer que el reino de Dios siga creciendo? ¿Cómo vamos a hacer que esta iglesia brille aquí en Ciudad Juárez? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr eso? Decimos a través de la publicidad, a través de una buena pintada en el local, a través de unas tortas y unos refrescos, a través de payasitos. Una persona me decía, es que si no traes payasitos, si no traes circo a la iglesia no crece. Y muchas iglesias lo hacen, ¿ve? Hay iglesias que uno las ve y están llenas, grandes, rebosantes, porque ahí les dan tortas, refrescos, payasitos,
música, rock and roll, etc. Y lamentablemente muchas iglesias de Cristo están cayendo en eso porque han visto que ahí está, ¿qué cosa? El éxito que buscan. Pero ese es un error. No es mediante la sabiduría humana que se lleva a cabo la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 21 Pablo dijo que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora se está poniendo muy de moda que los predicadores ya no solo estén capacitados en conocer las Escrituras, sino que se les exige conocer más allá que eso. Hay predicadores que se jactan y dicen: yo no solamente conozco la Biblia, sino también sé filosofía, también sé lógica, también sé esto y sé el otro y toda clase de ciencias. Y presumen esas ciencias, las presumen, ¿verdad? Porque tienen la idea de que el mundo puede conocer a Dios mediante la sabiduría, cuando el apóstol Pablo dice que Dios no conoció al mundo mediante la sabiduría. Y de hecho, a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4 de su carta a ellos, en la primera carta, les recordó diciendo que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no utilizó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, necesitamos nosotros anhelar esa doble porción para poder cumplir con nuestro ministerio. Hermanos, debemos buscar al Señor para obtener poder espiritual en estos días, más que nunca. No necesitamos preocuparnos por los números. No debemos preocuparnos por convertirnos en amigos de los pecadores. No debemos ni necesitamos quedar atrapados en los muchos debates involucrados en el mundo religioso con toda clase de argumentos filosóficos. Porque hoy en día muchos creen que cada hermano debe estar capacitado precisamente para eso. Decía un predicador institucionalista: es que en las iglesias no se enseña técnica, no se enseña esto, no se enseña la hermenéutica, no se enseña la apologética, no se enseña hebreo, no se enseña historia, esto, no se enseña aquello, un montón de cosas. Oiga, pues aquí no es un colegio bíblico, es una iglesia. Y entonces dicen: bueno, pero para que puedan hacer la obra de Dios necesitan conocer todas esas técnicas. Bueno, y dígame, ¿cuándo las conocieron los primeros cristianos? ¿Cuándo vio usted a los primeros cristianos ahí? A Pablo, a Pedro. Si Pedro era un hombre que no tenía ni la educación más elemental de su tiempo. Era gente sin letras y del vulgo. Entonces, ¿por qué pudieron? Entonces, ¿por qué es que llevaron el evangelio a muchos lugares? Simple y sencillamente porque predicaban ¿qué cosa? La palabra de Dios con poder. Lo pudieron hacer porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5 en el versículo 18. ¿Qué dice ahí Pablo? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí está la doble porción. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos presentarnos ante el Señor y permitir que la influencia de su palabra sea una realidad en nuestras vidas. Si queremos hacer la obra de Dios, necesitamos ese poder que resulta de una vida rendida a su voluntad revelada en su palabra. Necesitamos ese poder más de lo que necesitamos dinero. Necesitamos ese poder más de lo que necesitamos hermosos folletos. Necesitamos ese poder más que técnicas publicitarias. Necesitamos ese poder más que la retórica.
Necesitamos ese poder más que ciencias humanas. Necesitamos a Dios. Yo les pregunto esto, hermanos. Piensen en esto. Piensen en esto. Piensen. ¿Qué tácticas de guerra humanas llevó a cabo Israel para obtener la victoria cuando estaba frente a los muros de Jericó? ¿Acaso traían un general experto y con mucha experiencia en las batallas? ¿Acaso les dijo vamos a hacer esto y aquello y vamos a armarnos con estas armas para poder vencer a Jericó? Si usted los veía, imagine, métase ahí al pueblo, porque ni siquiera era un ejército, ni siquiera era un ejército. Métase al pueblo ahí donde andan las señoras y los señores ahí. Métase ahí entre el pueblo y véalos, que son un montón de gente que eran esclavos y que tienen la apariencia de gente que era esclava, que no traen armas, que no traen artefactos de guerra, que ni siquiera tienen experiencia en la batalla y han sido enviados por Dios para conquistar Jericó. ¿Qué tácticas de guerra necesitaron para lograr la victoria? La victoria fue posible solamente por el poder de Dios. ¿Qué técnicas de pesca usaron los discípulos para tener aquella pesca milagrosa? ¿Qué dijo Jesús? Boga mar adentro. Señor, dijo Pedro, Señor, pero hemos pescado toda la noche. Échala esta para el otro lado. Señor, nosotros somos pescadores especializados, ya tenemos experiencia en esto y cuando sabemos que no hay peces, no hay peces. Échala. Y cuando echó la red, y ya no era hora de echar la red, ya no era hora, porque para ir a pescar hay cierta hora del día. Echó la red y yo me imagino la actitud cuando, bueno, échala, hombre, échale. ¿Qué va a saber este carpintero? Él sabrá mucho de sillas y de madera. Pues yo soy pescador. Échala, hombre, échala para que se le quite, para que vea, para que aprenda. Y cuando echaron la red y la jalaron, ¿qué cosa? Ya se andaban hundiendo, hermanos. Se andaban hundiendo porque era una pesca exitosa, eran muchos peces. Eso sorprendió a los pescadores que tenían experiencia en eso. ¿Qué técnicas usaron? No tenían técnicas, simplemente no se podía, simplemente humanamente era imposible. Y sin embargo ocurrió una pesca milagrosa. ¿Qué técnicas de guerra o qué fuerza humana utilizó David para tumbar al gigante? ¿Qué le decían los especialistas en la batalla? ¿Qué le decía Saúl? Un hombre alto, fuerte, bien parecido y con experiencia en la batalla. ¿Qué le dijo? ¿Qué le decían sus hermanos a ese jovencito que estaba acostumbrado a cuidar borreguitas allá en el campo y a tocar el arpa? ¿Qué le decían? Vete de aquí, nomás vienes de morboso a ver. No, yo vengo a vencer a ese incircunciso. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué técnicas usó? ¿Qué fuerza utilizó? Bueno, vino en el nombre del Señor. ¿Ven? Necesitamos una doble porción para poder cumplir con nuestra misión. Israel tenía la misión de conquistar la tierra prometida y no lo hicieron por técnicas humanas ni por poder humano, sino por el poder de Dios. Los apóstoles tenían la misión de predicar el evangelio y lo llevaron a cabo precisamente porque fueron llenos del Espíritu Santo y cumplieron con su misión. David hizo grandes victorias precisamente porque tenía Dios de su lado. Israel llevó a cabo grandes conquistas porque tenía Dios de su lado. ¿Qué técnicas utilizó Daniel cuando estaba en el foso de los leones? ¿Cómo sabía él controlar esas bestias hambrientas? No sabía. Él no sabía controlar esas bestias, sin embargo, ni siquiera lo lamieron. ¿Qué técnicas usaron los 3 hebreos
cuando fueron arrojados al horno de fuego? ¿Qué técnicas usaron? ¿Qué trucos usaron para no ser quemados? Ninguno. Era por el poder de Dios que salieron sin un cabello chamuscado. Pero no piense usted que no hicieron nada. ¿No hicieron nada? Como algunos sectores religiosos dicen, usted no tiene que hacer nada. No, no es cierto. Los 3 jóvenes hebreos hicieron algo. Daniel hizo algo. David hizo algo. Los judíos hicieron algo. Eliseo tuvo que cumplir quedándose con el profeta hasta el final. Tuvieron que hacer algo. Lo que necesitaron fue el poder de Dios sobre sus vidas. Y lo que necesitamos nosotros también es el poder de Dios, es la influencia de Dios para que nuestra misión sea eficaz. Pero para eso necesitamos hacer algo también. Este tipo de bendición y poder no llega sobre los que no están comprometidos, hermanos. Porque Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero ¿por qué Dios lo salvó? Porque estaba comprometido, ¿no? Porque él oyó el edicto. El edicto era que nadie podía orar a ningún Dios. No podían invocar a ningún Dios. Cosa que él hacía siempre. ¿Y qué hizo? ¿Cerró las cortinas y se escondió en el closet para orar? No, hizo lo mismo que hacía siempre. Abrió las cortinas y empezó a orar a la vista de todos, como siempre lo hacía. ¿Ven? Él estaba comprometido y estaba comprometido hasta la muerte si es necesario. Los jóvenes hebreos estaban comprometidos también y dijeron, no nos vamos a inclinar ante la imagen. Estaban comprometidos hasta la muerte. ¿Ven? Los judíos también. Cuando Dios les dijo, van a ir a conquistar esa ciudad. ¿Se acuerdan lo que dijeron los espías? Vinieron los espías y dijeron, la tierra es hermosa, es muy bonita y todo está perfecto, pero allí hay gigantes. Son hombres grandísimos que nos van a aplastar como insectos. No es posible. Y la gente empezó a enloquecer, hermanos. Pero cuando estuvieron comprometidos, dijeron, vamos a conquistar la tierra. Vamos a comprometernos con la palabra de Dios hasta la muerte si es necesario. Y obtuvieron la victoria. Ahí está la clave. Eliseo está comprometido. Está comprometido. Hasta Elías le dijo, quédate aquí. Pero como él está comprometido, le dijo, no, no me voy a quedar. Quiero una doble porción. Bueno, si te quedas conmigo hasta que yo sea quitado, ven, ahí está el compromiso. Para que esta iglesia cumpla con la misión, necesitamos que cada uno esté comprometido. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Gilgal? ¿O hasta dónde? Bueno, necesitan tener una firme resolución. ¿Qué pasó en los versículos 3 al 5? Miren lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
Él respondió, sí, yo lo sé, callad. ¿Qué es esto? Que la oposición no hizo menguar su determinación, su compromiso. A cada paso, los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Esto podría desanimar a cualquiera. Hermanos, yo he conocido iglesias que el predicador les dice, ya me voy. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Se apachurran todos. El hermano ya se va. Y se va el predicador. Y he visto iglesias, he conocido iglesias, así con mis propios ojos, que el predicador muere y la congregación desaparece. Ahora ustedes entienden cuando vienen los hijos de los profetas y le dicen, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Eso podría desanimar a cualquiera. Por eso cuando tenemos la determinación por servir a Dios, debemos esperar que a nuestro alrededor habrá personas que harán todo lo posible para convencernos de que es tiempo perdido. Es como si le estuvieran diciendo a Eliseo, ¿a dónde vas? ¿Qué no sabes que Elías ya se va? Es tiempo perdido. Y nosotros que tenemos la determinación de estar comprometidos con Dios, que tenemos esa determinación de servir al Señor, debemos estar conscientes que habrá personas que nos dirán que es tiempo perdido. Mis hermanos, a veces la fidelidad de uno hace patente la infidelidad de otros. La fidelidad de uno hace patente la infidelidad de otros. Los expone. Los hace hablar. Vamos a hacer esto para Dios. No. Ahí se manifiesta, ¿verdad? La indiferencia de ellos se manifiesta. El compromiso debe ser incondicional a causa de las muchas personas desconcertadas. Como aquí, estos estaban desconcertados. Pues, ¿qué anda haciendo este ahí con Elías? Y Elías ya se va. ¿Qué fue lo que sintieron los hermanos de José en su contra cuando se enteraron de lo que Dios iba a hacer con su vida? ¿Qué fue lo que obtuvo Daniel a causa de su piedad? Cuando aquellos gobernantes le vieron que todos los días estaba orando ahí, que siempre estaba mirando hacia Jerusalén y estaba invocando a su Dios. ¿Qué fue lo que sintieron ellos cuando le vieron? La fidelidad de uno hace patente la infidelidad de otros. La determinación de uno hace patente la indiferencia de otros. ¿Qué palabras escuchó Pablo luego de predicar el evangelio? Bueno, el gobernante Festo le dijo, estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Ve? La fidelidad de uno o la fe de uno manifestó la falta de fe del otro. No debemos dejar que esa multitud de personas nos desanime. No debemos permitir que la infidelidad de otros nos aplaste. No debemos permitir que la indiferencia de otros nos haga indiferentes. No debemos permitir que el camino que llevan ellos nos arrastre con ellos. Debemos de mantener nuestra determinación y ser fieles a Dios. Eliseo tuvo oportunidades muy buenas
pero no lo hicieron cambiar de parecer. De hecho, mire qué fuerte, hermano, mire qué fuerte es esto. Póngase ahí con Eliseo, mire qué fuerte. Él tiene la determinación de ser profeta de Dios, y el mismo Elías le dice que se quede ahí. El mismo Elías le dice: no me sigas. Qué fuerte, ¿no? Ya deje usted los hijos de los profetas, deje usted eso, pero el mismo Elías le dice: quédate aquí. Ahora yo sin duda alguna, cuando leemos eso, podríamos pensar: ¿qué le pasa a Elías? ¿Está loco? ¿Qué tiene? ¿Por qué le está diciendo que se quede? Bueno, no es que Elías está queriendo ser un obstáculo para Eliseo. Más bien lo está probando. Lo está probando. Está poniendo a prueba su determinación. Desde luego, cada uno de los lugares a los que llegaron eran de suma importancia para cada judío. Ahí en Gilgal, por ejemplo, fue donde los israelitas celebraron por primera vez la Pascua en la tierra prometida. Imagínense, Gilgal, la tierra de los comienzos. Aquí donde celebramos por primera vez la Pascua. Aquí los varones nacidos durante la peregrinación por el desierto fueron circuncidados y el pacto fue renovado con Dios. Era un lugar importante. Betel fue donde Jacob se encontró con Dios y soñó con ángeles que descendieron del cielo y bajaban y subían por una escalera. Jericó fue el lugar donde Israel tuvo su primera victoria militar en la tierra prometida. Jericó también era una ciudad fronteriza. Pasar más allá de este lugar era entrar en un territorio nuevo y salvaje. El Jordán representa el límite de la tierra prometida. Cruzarlo significa morir. Era una barrera formidable que pocos querrían cruzar. Así que era fácil. Era muy fácil y era hasta comprensible que Eliseo se hubiese quedado en Gilgal. Era comprensible, era entendible que Eliseo se quedara en Betel. Era comprensible que se quedara en Jericó y era comprensible que se quedara ahí en el Jordán. Nosotros, mis hermanos, nosotros mismos, también nos encontramos en esos mismos lugares en nuestro caminar con el Señor. Demasiados creyentes pasan toda su vida, ¿sabe dónde? A ver si usted anda por ahí. A ver, usted dígase a sí mismo. Muchos cristianos, ¿sabe dónde se quedan? En Gilgal. De ahí ya no se mueven. De ahí ya no avanzan. ¿Y qué es el Gilgal, hermano? Pues lo acabo de decir. Es el lugar del comienzo. Es cuando salen de las aguas del bautismo y entonces van y se sientan a la banquita y dicen: ya soy un hijo de Dios, gloria al Señor, a celebrar la cena del Señor y el culto, pero de aquí no me muevo. Y se hacen viejitos, ahí sentados, hasta hacen hoyo ahí en la banca, hacen hoyo. Ya hasta los hermanos, cuando viene un visitante y se sienta y le dicen: quítese ahí porque ahí no se siente porque ahí va el hermano. Y siempre lo vemos ahí siempre está ahí quieto, ahí no habla, no se mueve. Nomás está ahí como una estatua ahí. En su Gilgal. Y ahí se quedan, ahí se estacionan. Dijo: ya soy salvo, aquí me quedo. ¿Está usted ahí todavía? Si usted sigue ahí, usted no va a tener la doble porción. Nunca crecen y nunca van más allá de eso. Siempre son niños en Cristo. Algunos
llegan hasta Betel, avanzan a Betel, captan la visión de la gran obra de Dios que debe realizarse, ven las necesidades que hay en la iglesia, sienten el impulso que hace el llamado de Dios, pero nunca pasan de solamente estar soñando. Porque en Betel Jacob soñó. Y así hay muchos hermanos que salen de las aguas del bautismo, han experimentado su Gilgal y entonces dan el siguiente paso a que a soñar y a decir: esta iglesia deberíamos hacer esto y deberíamos hacer lo otro y deberíamos ir a predicar el evangelio y deberíamos hacer estos estudios y la iglesia debería hacer aquello, pero son puros sueños y buenos deseos y buenas intenciones, pero nunca dan el paso para ejecutar esa obra, nunca. Son conocidos como los hermanos del deberíamos. Son inconstantes siempre, incumplidos, no terminan las cosas. Ahí se quedan estacionados en Betel porque está bonito soñar. ¿O a quién no le gusta soñar? Qué bonito soñar con ángeles que bajan del cielo y suben en una escalera. Qué bonito es eso. Y así hay hermanos que sueñan y sueñan. La iglesia deberíamos hacer esto y deberíamos hacer aquello. Y hasta se paran aquí al frente, incluso vienen aquí al frente y dicen: hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que hacer aquello, pero de ahí no salen. Es pura intencionalidad, pero no hay acción. No hay acción, no hay obra. Se quedan en Betel y cuando se quedan en Betel no van a recibir la doble porción. Ahí no. Otros pasan del Gilgal, pasan de Betel y se aferran a Jericó. Se aferran a Jericó. ¿Y qué es Jericó? Ya lo dije. Estos hermanos están aferrados a Jericó. ¿Cómo? Viven de las victorias del ayer. Siempre. Hombre, si viera la iglesia lo que era antes. Déjenle enseño unas fotos. Sacan las fotos. ¿Han visto fotos de esta iglesia hace 3, 4 años atrás? ¿No las han visto? Que no cabía nadie aquí. No cabía nadie, literal. Estaba atascado aquí. De hecho, nos venimos para acá porque allá ya no cabíamos. Y nos venimos aquí al salón más grande y no cabíamos. Y siempre están en las victorias del pasado. Siempre, hombre, si vienen aquel tiempo cuando tumbamos las murallas de Jericó, hubiera visto cómo se levantó el polvo de aquellos hombres. Siempre están con las victorias del ayer. Recuerdan lo que pasó allá atrás, olvidando que el mismo Dios que bendijo entonces desea bendecir ahora y desea bendecir nuevas victorias. Desea darnos nuevas victorias. Desea que exista una nueva iglesia. Dice, ¿cómo una nueva iglesia? Ya está pensando que la iglesia... No, me refiero a más gente, nueva sangre. Pero siempre estamos, ¿y si volvieran aquellos que se fueron? No, pues ya se fueron, ellos ya están en el reino. Ya. Nuestra misión es ir por más. ¿No? Nuestra misión es ir por más. ¿Qué hacen cuando se acaba el pescado? Pues hay que ir por más. Esa es nuestra misión. Algunos pasan de Gilgal a Betel, a Jericó, y entonces llegan a los límites del Jordán y no quieren avanzar más. No quieren avanzar más. No quieren dar un paso de fe. Mis hermanos, ¿saben qué pasa cuando llegamos al Jordán?
Somos desafiados. Y por eso a veces no queremos dar el paso. Porque pasar el Jordán implica morir. Pasar el Jordán implica morir. No quieren dar ese paso de fe porque implica morir a este mundo. Implica morir a nosotros mismos. Implica morir a lo que tenga más valor para usted aquí en la tierra. Implica morir para vivir en Cristo. Implica morir para vivir por Cristo. Implica morir para servir a Cristo. Implica eso, una entera consagración. El Jordán implica eso. Y decimos, no, yo aquí, hasta aquí, tampoco, no estoy loco. Hay que pasen los fanáticos, hay que pasen los radicales, hay que pasen eso, yo hasta aquí, ya no puedo más. No, está primero mi mujer, no están primero mis hijos, ¿está loco? ¿Quiere que sacrifiquemos a nuestros hijos o qué cosa? ¿Están primero mis hijos? ¿Está primero la educación de mis hijos? ¿Está primero mi educación mía? ¿Está primero mi vida? ¿Está primero mi trabajo? ¿Está primero mi comida? ¿Está primero mis cosas? Bueno, usted se queda a los límites del Jordán. Usted no quiere buscar primeramente el reino de Dios. Usted no quiere, dice, hasta aquí. Entonces los que se quedan ahí no reciben la doble porción. Todos los profetas, o mejor dicho, de todos los profetas, solo Eliseo tuvo suficiente fe para cruzar el río e ir con Elías. Ya se fijaron que el texto dice que los otros se quedaron allá. Salieron 50 varones ahí, pero ellos no cruzaron. Ellos no cruzaron. Los profetas que estaban allá en Betel se quedaron en Betel. Los que salieron en Jericó se quedaron en Jericó. Y los que llegaron al Jordán no cruzaron. Solo Eliseo cruzó. Solo Eliseo cruzó y solo Eliseo recibió una doble porción. No permita que las oportunidades lo estanquen en el camino. No permita eso, que sea un obstáculo. Mejor tenga fe suficiente y proceda con Dios y siga avanzando. No importa las barreras, hay que quitar las barreras, hay que cruzar las barreras, como dice el versículo 8. Eliseo cumplió con las condiciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice, versículo 10 al 14. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Eliseo cumplió. Él fue perseverante.
Y entonces tuvo la bendición de participar y ser testigo de este evento milagroso. Eliseo fue testigo del levantamiento de Elías. Debido a que permaneció con Elías, él pudo ver al hombre de Dios ser levantado al cielo en un torbellino. Él pudo ver al carro de fuego que pasaba por ahí. Y entonces Eliseo usó el manto de Elías. Y debido a que se quedó con el hombre de Dios, obtuvo ese manto. Esa prenda de piel de oveja era la señal tangible de que el ministerio de Elías había sido transmitido a Eliseo. En otras palabras, debido a que se negó a ser defraudado, debido a que se negó a ser distraído, debido a que se negó a ser indiferente, debido a que se negó a ser desviado, Eliseo obtuvo exactamente lo que pidió. Heredó el ministerio de su maestro. Aquellos que pagan el precio para permanecer con el Señor e ir con Él a través de cada dificultad y obstáculo, lo verán hacer lo inexplicable una y otra vez. Queremos ver a Dios obrar, pero no queremos pagar el costo de eso. Usted no va a poder ver a Dios obrar mientras no dependa solo de Dios. Usted nunca va a ver a Dios hacer algo en su vida si usted no depende solo de eso. No es posible querer que Dios obre sin nosotros pagar el costo. Dice, hermano, ¿por qué? ¿Por qué Daniel tuvo esa bendición de estar ahí en el foso, hermanos? Un foso, imagínense. Un foso negro y apestoso, oscuro y sucio, lleno de bestias hambrientas. ¿Fue gratis? No. Él tuvo la determinación de ser fiel a Dios, de orar a Dios siempre. Y lo hizo siempre y no fue defraudado. ¿Por qué los jóvenes hebreos tuvieron ese privilegio de entrar al fuego y salir sin ninguna herida? Porque tuvieron la determinación de ser fieles hasta la muerte. ¿Por qué Eliseo recibió esta doble porción? Porque tuvo la determinación de permanecer y de seguir avanzando y avanzando y avanzando hasta el punto de cruzar el Jordán. Aquellos que eligen la ruta fácil nunca, y fíjese bien lo que voy a decir, aquellos que eligen la ruta fácil nunca van a ver lo mejor de Dios. Nunca van a poder dar testimonio de que Dios hizo esto o aquello. Y podrán decir con muchos otros, yo le doy gracias a Dios porque tengo salud. Podrá decir con muchos otros, pidan por mí porque estoy enfermo. Podrá decir con muchos otros, le doy gracias a Dios porque tengo trabajo. Podrá decir con muchos otros, le doy gracias a Dios porque tengo comida. Pero ¿cuándo podrá decir, le doy gracias a Dios por esto que ha hecho en mi vida, a pesar de que era imposible que sucediera? ¿Cuándo? Bueno, si eligen la ruta
más fácil, nunca van a ver lo mejor de Dios. Díganme, Gedeón escogió la ruta fácil cuando confió en Dios para luchar con aquel ejército de solamente 300 hombres. No fue la ruta fácil. Si desea ver la gloria y el poder de Dios manifestados y mostrados ante sus ojos, entonces no se detenga, no se estanque, determine avanzar hasta la muerte si es necesario. Solo quédese junto a Dios siempre, por la ruta que Él diga, por la dirección que Él marque. Pero cuando usted dice, no, no puedo, quédate conmigo. Y si me vieres cuando fuera quitado, no, no puedo. No voy a poder porque fíjate que ahí en Betel, pues ahí me voy a quedar. Entonces así no funciona. Hay que quedarnos con Dios por la ruta que Él marque, por la dirección que Él indique, y en su tiempo Él se moverá con poder y gloria, y entonces podremos recibir la bendición de la doble porción, para la honra y la gloria del Señor. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.